Pues aquí estamos este lunes de la semana en la que comenzamos la cuaresma con miércoles de ceniza el miércoles y estos 2 días antes de ese tiempo cuaresmal pues tenemos lecturas todavía del libro del Génesis que yo quería seguir comentando. Habíamos hablado bastante sobre el primer capítulo de la creación según el relato sacerdotal, simétrico, abstracto del orden, etc. Y después en el segundo capítulo el famoso relato de Adán y Eva, usando esta manera de expresarse del Medio Oriente antiguo. El hombre es puesto en un jardín, hay 2 árboles, no está muy claro exactamente cómo surgieron estas tradiciones, pero hay un árbol de la vida y un árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿verdad? Y el Señor Dios dice que pueden comer de cualquier árbol del jardín, pero no del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día en que coman de este árbol morirán sin remedio, dice el relato, ¿verdad? Y entonces los biblistas dirían que cuando se habla de 2 extremos o de 2 cosas como entrar y salir, o el bien y el mal, ¿verdad? Es una manera de escribir bíblica que se llama endiadis. Quiere decir que se usan 2 cosas opuestas como la entrada y la salida. Él es el que dirige las entradas y salidas de Israel. Se dice del rey David, ¿no? Quiere decir dirige todo. O cuando te levantas y cuando te acuestas, repetirás el Shema, el escucha a Israel, el Señor nuestro Dios es solamente uno, etcétera. Quiere decir que siempre, ¿no? Y el bien y el mal se interpreta como saberlo todo o querer ser como Dios, conocedor del bien y del mal, quiere decir de todo, ¿no? Entonces yo creo que el verdadero pecado de Adán y Eva es desobedecer a Dios y particularmente yo diría que es querer ser como dioses. Entonces, si leemos este relato, dice que la mujer vio que el árbol era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría. La mayoría de las traducciones dicen sabiduría. Más bien la palabra es inteligencia o penetración en la naturaleza de las cosas, ¿no? Una prudencia se puede traducir también, ¿verdad? En inglés se usa una palabra muy buena, insights. Vamos a ver qué dice el diccionario acerca de esta palabra insight. Quiere decir conocimiento, perspicacia, penetración, pero no realmente no. Intus legere en latín es como leer dentro de algo, ¿no? So, yo lo distinguiría de la sabiduría porque la sabiduría es una gran virtud, pero esta prudencia, esta penetración en las cosas, va a ser una palabra muy interesante, va a caracterizar al siervo de Yahvé. Mi siervo se dice prosperará, pero la verdadera traducción
en latín la pone San Jerónimo, intellegit, quiere decir esto de tener inteligencia, vamos a decir, más que sabiduría. Entonces, es interesante que nuestros padres, Adán y Eva, aspiran a agarrar una fruta, no se dice que es una manzana, que da este tipo de inteligencia. Es decir, siendo seres humanos, aspiran a ser como dioses, que se les abran los ojos y puedan penetrar en todas las cosas, el bien y el mal, como hace Dios, mientras que eso le está prohibido a los seres humanos. Es muy interesante que el siervo sufriente de Isaías 53, comienza un poco antes, él es un sufriente, no parece ni ser humano, no parece ni hijo de Adán, dice la poesía hebrea, ¿no? Y sin embargo tendrá esta sabiduría, o mejor dicho, esta perspicacia, prosperará, porque prosperar está asociado con realmente tener este tipo de, digamos, prudencia, ¿verdad? Y después en Filipenses, en la carta de San Pablo a los Filipenses, en el famoso capítulo 2, el himno cristológico, se dice que Jesús, Cristo, no, siendo de condición divina, es decir, al contrario de Adán y Eva, siendo de condición divina, no pensó que la divinidad, que ser como Dios era algo que se debe agarrar. Es casi como una contrapartida a lo que hacen Adán y Eva. Tratan de agarrar algo que los haga como dioses, mientras que Jesús, siendo de condición divina, no pensó que eso era algo que se agarra, ¿verdad? O que se arrebata, sería la palabra mejor, ¿verdad? Después en el libro del Apocalipsis se dice que el hijo de la mujer, el Mesías, es arrebatado al cielo. Así que esta palabra arrebatar, ¿no? Es muy interesante, ¿no? Y también del Mesías se dice en Jeremías 23 que será un rey prudente, un rey haskil, se dice en hebreo. Quiere decir que tendrá esta misma inteligencia que va a caracterizar a el descendiente de David. Reinará un rey prudente, haskil, como una característica del Mesías, ¿verdad? Entonces este gran error de nuestros padres en el jardín causa el primer exilio, la expulsión de Adán y Eva del jardín. Como yo creo que se lee hoy en la misa, ¿no? Tienen dos hijos, Caín y Abel, y desde el principio, ya después del pecado, entra el caos, que yo les decía que en el primer capítulo, la escuela sacerdotal, con este orden que pinta, ¿no? De simetría, las cosas se corresponden, todo está en orden, se separa lo que se debe separar. Pues ya desde los primeros nacimientos, dos hermanos se odian o uno odia al otro, hay rivalidad, uno es pastor y ofrece sacrificios de cereal y el otro es cazador y ofrece mejores sacrificios de animales, es lo que dice la tradición esta. Y entonces, pues como se sabe, Caín mata a Abel. Y entonces, fíjense que ya comienza no solo el asesinato, sino la rivalidad entre hermanos.
Y entonces hay unos patriarcas antidiluvianos antes del diluvio, pero Dios se arrepiente, dice la Biblia, ¿no? En el capítulo 6, que Dios se arrepintió. Así que la Biblia pone a Dios como un hombre casi, no se llaman antropomorfismos, ¿no? Darle forma humana a Dios. Y se arrepiente de lo que había hecho y decide comenzar de nuevo destruyendo todo, mandando el diluvio. Y escoge a Noé para que construya un arca grande y ahí meta una serie de animales. Los relatos varían si son toda clase de animales o solamente los animales puros, etcétera. El hecho es que se abren estas compuertas del cielo que yo decía, ¿no? Que aguantaban el agua encima del firmamento, pero cuando se abren estas compuertas, pues eh, llueve a torrentes por 40 días y 40 noches y se destruye todo excepto los sobrevivientes en el arca, que son la semilla de la nueva humanidad. Es otra manera, otro intento de Dios de comenzar de nuevo a ver si las cosas mejoran, ¿no? Y es muy interesante que los estudiosos nos indican que el diluvio cesa y comienza a verse la tierra seca en un día de Año Nuevo, ¿no? El primer día del primer mes sería Año Nuevo. En Génesis 8, verso 13, se dice el año 601 de la vida de Noé, el día primero del primer mes, secaron las aguas de encima de la tierra. Así que es muy interesante estas fechas sacerdotales, que les interesa también mucho el calendario, ¿no? Entonces, la creación es en el primer día del primer mes, Año Nuevo, y después, no sé, no necesariamente enero primero, ¿verdad? Que es otro calendario diferente, romano, lo que fuera. Después, una nueva creación comienza un año nuevo. Y después, al final del libro del Éxodo, cuando se termina el arca de la alianza, la tienda del encuentro, etcétera, y Dios puede bajar a estar con su pueblo, se dice que eso tuvo lugar el primer día del primer mes, otro año nuevo. Así que estos pequeños detalles son muy interesantes. Así está compuesta la Biblia. No es para narrar historia en el sentido moderno, sino para transmitir mensajes que nos deben inspirar a ser como lo que Dios quiere.